a hablar de generalidades de piel y de las enfermedades exantemáticas de los infantes. Bueno, primero que todo, pues quería como hablar de las cosas que uno tendría que registrar en la historia clínica, haciendo referencia como especialmente a la parte dermatológica. Tenemos estos puntos, entonces está el tiempo de inicio de las lesiones, el sitio de aparición inicial, los cambios presentados respecto a la coloración, el tamaño, la extensión, la remisión o las recurrencias, la frecuencia y la duración de los episodios, los factores agravantes y atenuantes, síntomas asociados como el prurito, el ardor, dolor, descamación, entre otros, tratamientos previos, la duración de esos tratamientos, su efectividad y su tolerancia, antecedentes personales y familiares, el consumo de medicamentos, una revisión por sistemas detallada, ya que muchas enfermedades sistémicas se pueden manifestar inicialmente con enfermedades en la piel o manifestaciones en la piel, y la información alimentaria, ya que cuando iniciamos la alimentación complementaria en los chiquitos, pues pueden presentar algunas alergias. Bueno, ya hablando como del examen físico, tenemos varios aspectos a evaluar en la piel. El primero es la coloración. Tenemos que mirar pues como con una fuente de luz que preferiblemente sea natural. Tenemos que evaluar pues el color normal de la piel del niño, si presenta palidez, ictericia, si presenta pues como manchas, cosas así que ahorita las vamos a ver. También hay que evaluar la textura y el grosor de la piel, la temperatura, que nosotros pues la evaluamos con el dorso de la mano. Cuando hay un aumento en la temperatura generalizada, puede ser por fiebre, y cuando es local puede ser por un proceso inflamatorio. Y por ejemplo, si hay disminución en la temperatura local, puede ser por una isquemia. Tenemos que mirar la elasticidad de la movilidad, la turgencia y la humedad, la sensibilidad que tiene que ser pues, al tacto, a la temperatura y al dolor, y las lesiones primarias y secundarias, que son las que vamos a ver en esta charla. Listo. Entonces tenemos varios tipos de lesiones. Las lesiones se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son lesiones ordinarias de la piel, cuya aparición constituye la primera manifestación de una enfermedad cutánea. Los tipos de lesiones primarias serían los no palpables, las palpables sólidas y las palpables líquidas. Ya tenemos luego las lesiones secundarias, que estas aparecen luego de las primarias o por modificación de estas primarias. Listo. Las secundarias se dividen por solución de continuidad y por modificación de la lesión primaria. Y también tenemos unas secuelas. Listo. Las lesiones primarias, entonces las vamos a dividir en las no palpables, las palpables sólidas y las palpables líquidas. Las no palpables pues son esencialmente la mácula, las sólidas serían la pápula, el nódulo o tubérculo, placa, abono, roncha y la liquenificación. Y las palpables líquidas son las vesículas y las flictenas, las pústulas, los quistes y los abscesos. Bueno. Entonces hablemos de las lesiones primarias no palpables, que ya habíamos dicho que es la mácula. La mácula es un cambio en la coloración de la piel, no es palpable, es una lesión circunscrita y puede ser de tamaño variable. El único cambio detectable en una mácula es el color. Puede representar una alteración en la pigmentación o en la vascularización de la piel y pues tiene varias causas. Puede ser por infección, por enfermedades autoinmunes, plaquetarias y otras enfermedades. Luego tenemos la pápula, que es una lesión elevada, pequeña, menor de 1 centímetro y puede ser de origen epidérmico o dérmico. Las de origen epidérmico son por proliferación epitelial y las de origen dérmico puede ser por infiltrados celulares. Listo. Los nódulos o tubérculos son lesiones mayores de 1 centímetro de diámetro
el volumen principal suele localizarse en la dermis o en la hipodermis y levantan por completo la piel, pero no distorsionan las estructuras adyacentes. Se originan por proliferación de células epiteliales, infiltrados celulares o depósitos de sustancias metabólicas. Bueno, tenemos la placa. Esta es una lesión palpable, moderadamente elevada, es mayor de 1 centímetro de diámetro y tiene pocos milímetros de elevación. Puede ser única o por confluencia de varias pápulas. Y la extensión es mayor que la elevación. Aquí, por ejemplo, tenemos una placa de psoriasis. Bueno, el abón o roncha es una lesión palpable, redondeada o plana. Se caracteriza por una rápida aparición y desaparece con las horas. Tiene bordes irregulares, es eritematosa con centro pálido, tiene un tamaño variable y se asocia generalmente a prurito. Este tiene un signo característico y es que el rascado aumenta el tamaño de la lesión por liberación de histamina. Y este se conoce como el signo de Darrier, que ahorita lo vamos a hablar. Bueno, tenemos la liquenificación, que es el engrosamiento e induración de la piel con acentuamiento de las marcas cutáneas. Y es un cambio crónico generado por inflamación y rascado de la piel. Bueno. Y tenemos el tumor, que es semejante al nódulo, solo que su tamaño es mayor y puede medir varios centímetros de diámetro. Este, a diferencia del nódulo, levanta y distorsiona marcadamente las estructuras adyacentes. Y pues aunque la palabra tumor hace referencia como a hinchazón o aumento del volumen, se usa generalmente para hacer referencia a neoplasias malignas y benignas. Bueno, ya en las lesiones primarias palpables líquidas tenemos las vesículas y las flictenas. Las vesículas son lesiones circunscritas menores de 0.5 centímetros con un contenido líquido que puede ser seroso, linfático o sanguinolento. Luego tenemos la flictena, que es cuando es mayor de 0.5 y menor de 5 centímetros, y luego son ampollas, las que son mayores de 5 centímetros. Las vesículas generalmente son causadas por enfermedades virales. Por ejemplo, pues en la edad pediátrica es muy común el herpes y la varicela. Bueno, tenemos las pústulas, que son una vesícula o flictena, pero con un contenido exudativo purulento. Este pues contiene células inflamatorias y detritos celulares. Además, cuando hay infección, generalmente puede contener microorganismos. Y con frecuencia se asocia a los folículos pilosos. Tenemos el quiste, que es una lesión similar al nódulo. Consiste en un saco que tiene un contenido líquido o semisólido y se origina de sus mismas paredes. Y este tiene una sensación de remitencia, que es la sensación de líquido cuando nosotros palpamos el quiste. Tenemos el absceso, que es una acumulación purulenta dermoepidérmica o subcutánea de tamaño variable. Es fluctuante, prominente y de bordes definidos. Se acompaña de los signos inflamatorios. Se acompaña de signos inflamatorios locales como edema, calor, rubor y el dolor. Cuando la lesión está fría o apenas empezando, es dura y muy dolorosa, y ya con la evolución del proceso inflamatorio aparecen las zonas fluctuantes, que son las que nosotros drenamos. Listo. Luego tenemos las lesiones secundarias, que habíamos dicho que se clasifican por solución de continuidad y por modificación de la lesión primaria. Hablemos primero de las por solución de continuidad. La primera tenemos la erosión o excoriación, que es una pérdida de la continuidad superficial de la piel autoinfligida. Generalmente es de disposición lineal y tiene costras superficiales y puede tener un color rojo oscuro por la sangre desecada que la cubre. Además que se encuentra rodeada por un halo eritematoso. Tenemos luego la fisura. Esta es una grieta en la piel producida generalmente por resequedad o hiperkeratosis y no exactamente por elementos cortantes. Es de disposición lineal
y de una profundidad variable. Generalmente son muy dolorosas y se origina por cirrosis de la zona afectada. Tenemos la úlcera, que es una pérdida de la epidermis, dermis y del tejido celular subcutáneo, con, pues observándose una excavación de profundidad variable. Al afectar la dermis, cuando sana, deja una cicatriz y pues se asocia mucho en la edad pediátrica con úlceras por presión, enfermedades infecciosas y quemaduras profundas. Tenemos las fístulas, que son trayectos que comunican una cavidad con otra. En el caso de la piel, comunica una cavidad con el exterior. En general, es un foco supurativo, drena material purulento, ceroso o sanguíneo. Listo. Y tenemos las lesiones secundarias por modificación de las primarias. La primera es la escama, que es una acumulación de células epidérmicas secas que se desprenden en la piel. Y esto es por acumulación del estrato córneo, que se desprenden de una mala manera y se acumulan sobre la piel. Tenemos la costra, que es un depósito desecado de sangre, suero o exudado purulento que recubre una zona previamente lesionada. Dependiendo de sus componentes, pues va a tener un diferente color. Si es sangre son rojas, si es suero pueden ser amarillas o cafés, y si es pus son verdes, amarillas. Tenemos la escara, que es una porción de tejido cutáneo necrosado. Esta área se separa del tejido sano, se vuelve insensible y de un color oscuro. Puede ser de tamaño variable, se asocia generalmente con lesiones extensas y profundas como las úlceras. Ya hablando de las secuelas o las lesiones permanentes, la primera es la cicatriz. Es un área de regeneración de un defecto cutáneo previo que compromete la dermis. Está formada por tejido fibroso, puede ser atrófica o hipertrófica según el grado de la formación del colágeno. Perdón. Tenemos el queloide, que es una formación fibrosa firme y prominente con bordes nítidos y pequeñas ramificaciones, y esta no respeta los bordes de la lesión original. Es consecuencia de una cicatrización exagerada y depende de factores hereditarios y raciales, por lo que es mayor en la raza negra. Y una característica importante de los queloides es que si nosotros de pronto intentamos quitarlos o les hacemos como traumas, ellos incluso se pueden volver más grandes. Bueno. Tenemos la atrofia, que es el adelgazamiento de la piel con pérdida del vello. Hay un hundimiento en la zona afectada, plegamiento excesivo y transparencia de los vasos sanguíneos. Bueno. Las estrías son resquebraduras lineales de la piel, son lisas, brillantes y son secundarias a la ruptura de fibras elásticas cuando son distendidas más allá de su capacidad de elongación. En la edad pediátrica tenemos estrías, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, obesidad, ascitis, anasarca y cambios rápidos en el crecimiento. Bueno, nosotros ya luego de identificar estas lesiones, tenemos que describir estas características importantes. Tenemos pues el tamaño en centímetros o en milímetros, la forma, el color, la superficie, los bordes, la consistencia, el número de lesiones, el patrón morfológico y su distribución. Bueno, hablando un poquito de los signos clínicos dermatológicos, aquí les puse algunos, no todos. Tenemos la satelitosis, que es un signo clínico de la dermatitis por cándida. Se observan lesiones papulares alrededor de una ampliación eritematosa. Bueno, el signo de Darrier, que les había hablado ahorita, es el aumento de las lesiones al frotarlas por medio de la liberación de histamina de los mastocitos. El signo del uñetazo, que es característico de la pitiriasis versicolor, es un desprendimiento de escamas al realizar un raspado con la uña de la lesión. Y el signo de Auspitz, que es característico de la psoriasis, aparecen lesiones hemorrágicas pequeñitas
sobre las placas cuando nosotros las raspamos. Está el signo de Nikolsky, que es el desprendimiento de la epidermis sana por la fricción de enfermedades ampollosas y en piel escaldada estafilocócica. Tenemos el signo de Kepner, que es la reproducción de las lesiones a distancia en zonas de trauma, y pues aparece en varias enfermedades dermatológicas como la psoriasis también. Y tenemos el último, pues que sería la atopia, que son múltiples características en los pacientes. Por ejemplo, tenemos el doble pliegue palpebral, ojeras, piel seca, la palidez y la cirrosis. Por ejemplo, este niño tiene el doble pliegue palpebral. Bueno, ya por último, voy a hablar de la evaluación de los anexos. Pues la primera son las uñas. Aquí pues tengo que los lechos ungueales normalmente son de una tonalidad rosada, pálida, y cambian fácilmente de coloración en estados patológicos. Por eso el sitio más indicado para reconocer la cianosis y la palidez son los lechos ungueales. Y estos también tienen muchas afecciones. Aquí les traje algunas. Está, por ejemplo, la onicosquisis, que son estrías transversales en las uñitas, la onicorrexis, que serían las estrías longitudinales, la onicolisis, que es la separación de la parte distal de la uña del lecho ungueal, y la onicofagia, que son las uñas mordisqueadas. También tenemos las lesiones de Janeway, que son hemorragias en astilla en los lechos ungueales. Ahí en la foto no sé si se ve bien, que tiene pequeños punticos rojitos. Tenemos la coiloniquia, que son las uñas con aspecto de cuchara. La paroniquia, que es la inflamación del tejido subungueal, por ejemplo, en las uñas encarnadas. Y la onicomicosis, que es la infección micótica ungueal. Por último tenemos el vello corporal, tenemos el lanugo, que es un vello denso que se presenta en el recién nacido y desaparece aproximadamente a los 3 meses. El hirsutismo o la hipertricosis, que es un aumento anormal en el vello corporal. Ahí, por ejemplo, el niño de la mitad tiene pues cierto hirsutismo. Tenemos, por ejemplo, que los mechones de pelo en la columna vertebral se asocian a disrafismos espinales. Y por último tenemos la hipotricosis o atriquia, que es una disminución o ausencia del vello corporal. Por ejemplo, el niño aquí de esta última foto tiene una atriquia congénita. Y listo, eso es todo. Bueno, como Valentina les contó, entonces vamos a dar pues como la charla de semiología de la piel y pues enfermedades exantemáticas de la infancia, pues que es como la aplicación clínica. Mi nombre es Simón Guarín, soy paramédico de la Universidad CES y actualmente estoy en sexto semestre también en la Universidad CES y soy el encargado pues de este componente de enfermedades exantemáticas. Entonces, a modo introductorio, pues debo recordarles que las infecciones virales principalmente van a representar un motivo de consulta muy grande pues en el día a día como médicos generales y como pediatras o dermatólogos. De los motivos de consulta dermatológico se podría pues como luego sacar un grupo que son las enfermedades exantemáticas, y esas enfermedades exantemáticas, principalmente las maculopapulares, son las más frecuentes en la consulta. Obviamente siempre hay que descartar causas alternas o simultáneas que puedan ocasionar esos hallazgos al examen físico en los pacientes, como por ejemplo las enfermedades bacterianas, los medicamentos, los cuales pues, dan toxicodermias, o o las de características no infecciosas. Como Valen lo dijo en la charla anterior, es muy usual el subdiagnóstico de estos pacientes debido a que las lesiones son muy similares entre sí. Entonces es muy importante estandarizar cada patrón dermatológico para poder hacer poder cernir entre los diferentes diagnósticos. Entonces vamos a tener unos conceptos claves. Principalmente está el exantema y el enantema. El exantema es toda erupción cutánea eritematosa y difusa que usualmente aparece súbitamente
y suele ser transitoria o en ocasiones puede durar varias semanas y siempre revela una afección subyacente. Es importante destacar que el exantema siempre es en las zonas cutáneas externas diferentes a las mucosas, que en este caso sería el enantema, la cual es una erupción del epitelio, pero ya en las zonas pues, en las mucosas. Puede ser urogenital, en las conjuntivas, y en la mucosa oral o la mucosa anal. Usualmente el exantema y el enantema pueden tener muy frecuentemente máculas y luego estas máculas poder como evolucionar hacia otras lesiones elementales primarias que fueron las que explicó Valentina. Su manejo diagnóstico debe ser clínico y epidemiológico, pero en algunas patologías pues vamos a poder echar mano del diagnóstico por laboratorio. Entonces, repasando nuevamente lo que les mencionó Valentina en la charla anterior, yo agregaría pues como a la parte que ella dio, preguntar acerca de la vacunación. Es muy importante que en los pacientes, por ejemplo, con hallazgos exantemáticos, nosotros siempre preguntemos acerca del estado de vacunación de los pacientes. Si hay algún tipo de epidemia, si pues cómo inició el exantema, si se acompaña de otros síntomas, ya sea locales o a nivel sistémico, y siempre preguntar pues por las cosas que siente el paciente, además de las lesiones. Es muy importante que nosotros en dermatología y en pediatría debamos saber que, por ejemplo, en el caso de pediatría, el principal paciente, además del niño, es el padre, entonces nosotros vamos a utilizarlo mucho para poder lograr un adecuado diagnóstico. Entonces vamos a comenzar primero con el molusco contagioso. Si tienen alguna pregunta durante el transcurso de la charla, me pueden interrumpir y yo se las respondo. Entonces, epidemiológicamente, esta patología tiene una distribución a nivel mundial, es más común en niños entre 2 y los 6 años, pero se dice que el 5% de los niños a los 5 años ya pues va a tener algún tipo de contacto con este virus. Es más prevalente cuando hay hacinamiento y mala higiene, y los factores de riesgo son todos los que ocasionan un contacto directo entre los pacientes infectados y los no infectados. Entonces, por ejemplo, los pacientes que practican deporte, que tienen algún tipo de inmunosupresión de características celulares, también los pacientes con dermatitis atópica, ya que en ellos se ha visto que alrededor del 10 al 20% de los pacientes han tenido algún desencadenante de la dermatitis atópica por el molusco virus, ya que en esta patología también hay una supresión de los linfocitos T helper 1, como se los voy a explicar más adelante. Entonces, etiológicamente es causado por el molusco virus, es de la familia de los poxvirus, similar pues al de la viruela. Tiene una replicación intracelular en el queratinocito. Entonces, lo que va a ocasionar es que hay una replicación del virus a nivel intracelular, pues dentro de la membrana plasmática del queratinocito, ocasionando que haya un aumento y una remoción entre los desmosomas entre queratinocitos y queratinocitos y poder darnos esta presentación clínica. Entonces, dentro de la incubación tenemos que dura aproximadamente entre 2 a 6 semanas. Vean que realmente es un periodo de incubación muy larvado, donde el paciente puede o no tener síntomas. Es muy usual que curse asintomático en este periodo. Y cuando aparece el exantema, nos vamos a dar cuenta de que son lesiones claramente papulares. Tienen tienen un ombligo que las hace muy características. Esa depresión es usualmente central, pero miren que, por ejemplo, en esta imagen de la derecha puede no aparecer esa umbilicación. Usualmente esas pápulas van a medir de 2 a 5 centímetros de diámetro y pueden tener una apariencia color piel o pueden tornarse eritematosas cuando se coinfectan, por ejemplo, en el paciente de la foto A.
La distribución usualmente es en la cara, en el tronco y en las extremidades superiores, teniendo una gran predilección por las axilas, y es importante saber que este exantema no afecta las palmas ni las plantas. Es muy importante que se les tranquilice a los pacientes acerca de que realmente pues a los papás, que el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología. Estas lesiones no le pican, pues obviamente cuando se coinfectan es cuando se puede pues tener algún tipo de síntoma. Entonces, cuando se adicionan estas manifestaciones infecciosas, nos vamos a dar cuenta de que van a ser, pues pueden fluctuar entre unirse varias pápulas, y esto nos puede dar placas eczematosas. Esas placas se conocen como dermatitis por molusco, y lo que va a ocasionar es que esas lesiones pueden descamar, pues, y pues se le pueden agregar costras. También los pacientes pueden cursar con el síndrome de Janotti-Crosty, que es también otro exantema, pero que, por ejemplo, no tiene esas lesiones papulares, sino que es más bien macular o maculopapular, que es, por ejemplo, ustedes ven mi cursor. Sí. Por ejemplo, en la región de la línea axilar anterior, pues vemos que no tiene lesiones umbilicadas, sino un síndrome de Janotti-Crosty. Listo. En cuanto al diagnóstico, claramente es un diagnóstico clínico, pero en caso de tener alguna duda, el médico puede ordenar una biopsia, y el patólogo, ¿qué le va a reportar? Estas lesiones, pues lesiones histológicas que se llaman cuerpos de Henderson-Patterson, que son las inclusiones citoplasmáticas en los queratinocitos del molusco virus. El tratamiento, usualmente, pues no se le sugiere el tratamiento a los pacientes porque este cuadro es muy autolimitado y además de que es asintomático, pero la involución es muy lenta. Entonces a muchos padres le puede preocupar, por ejemplo, que su niño vaya al colegio con lesiones en boca, en las manos, pues en los brazos, y que vaya al colegio con esas lesiones. Entonces a esos pacientes les vamos a ofrecer curetaje, criocirugía, o estos citotóxicos como la podofilotoxina y el imiquimod, que son, pues inhiben la replicación intracelular del virus pues como las lesiones queratinocíticas que se ven en estos pacientes. Bueno, continuamos con la escarlatina. Esta esta patología principalmente tiene como etiología el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes. Principalmente lo que va a afectar esa bacteria es mediante las exotoxinas eritrodermicas A, B o C, queriendo decir que un paciente se puede contagiar hasta 3 veces diferentes de la escarlatina. Su modo de transmisión es por el contacto con la saliva de personas que están pues colonizadas en su nasofaringe. Entonces, dentro de la clínica que vamos a evidenciar en estos pacientes, vamos a tener que está dividida en 3 fases: el periodo prodrómico, que comprende principalmente de las lesiones en las amígdalas. Entonces los pacientes van a tener una faringoamigdalitis aguda febril. Esta faringoamigdalitis obviamente va a tener pues lesiones pues las amígdalas van a estar hipertróficas, exudativas, con placas, como vemos. La unión palatoglosa y la unión tonsilo-palatina está muy eritematosa, y puede incurrir también con exudado pues retrofaríngeo. La fiebre también la van a tener mayor a 39.5 grados, y el eritema pues generalizado en la mucosa oral. Luego, entonces, en la fase del exantema escarlatiniforme, nos vamos a encontrar de que tiene un eritema difuso. Este eritema principalmente va a ser por vasodilatación, el cual nosotros vamos a saber diferenciarlo porque responde a la digitopresión, y puede coexistir con elevaciones papulares de aproximadamente 1 milímetro.
La distribución principalmente es cefalocaudal y puede tener, pues en algunos pacientes, inicio en las axilas. Entonces, dentro de los signos que vamos a tener está la cara de Filató. Esa cara de Filató es un signo que nos indica que esa escarlatina va a respetar los surcos nasogenianos y todo el área nasolabial, a diferencia de otras lesiones que incluyen esta zona. Y están las líneas de Pastia, las cuales son principalmente lesiones maculares de forma lineal, con una distribución asimétrica, las cuales son asintomáticas, principalmente dan en los fosas antecubitales, las axilas y la ingle. Estas lesiones van a descamar alrededor de 7 o 10 días y puede también coexistir en la fase más tardía con la lengua en fresa, y aquí tenemos que hacer importante un diagnóstico diferencial con la tosferina, que también puede cursar con amigdalitis y lengua en fresa, pero a diferencia de esta, la tosferina puede crear pseudomembranas retrofaríngeas. Listo, principalmente el diagnóstico es clínico, pero por ejemplo en algunos servicios de salud y por ejemplo actualmente con las pólizas y los planes pues complementarios que ofrecen las EPS, el acceso al cultivo de exudado faríngeo es muy usual que se haga en consulta ambulatoria, y lo que eso nos va a poder determinar es que si nos estemos enfrentando a un Streptococcus pyogenes y no, por ejemplo, un virus de Epstein-Barr, que también puede cursar con faringoamigdalitis, o por ejemplo una tosferina que pues no va a marcar con el antígeno positivo. Dentro de las complicaciones, principalmente la que me importa tocar actualmente es la septicemia, la fiebre reumática y la glomerulonefritis como complicaciones pues postestreptocóxicas. El tratamiento principalmente se hace con betalactámicos. Esos betalactámicos, principalmente el Piógenes, va a responder a penicilinas, pero también vemos que las cefalosporinas de espectro reducido, tipo cefalexina y cefadroxilo, van a tener una muy buena eficacia en estos pacientes. Seguimos entonces con el síndrome de piel escaldada. La etiología se da por una exotoxina epidermolítica del Staphylococcus aureus. Esas exotoxinas epidermolíticas son la A y la B. Esas exotoxinas tienen acción proteolítica, lo cual van a romper las uniones de los desmosomas en la epidermis. Recordemos que las uniones desmosómicas y hemodesmosómicas principalmente son las que proporcionan el anclaje entre los queratinocitos. Listo, entonces dentro de la clínica, estos pacientes van a inicialmente tener una fase eritrodérmica, la cual se acompaña de fiebre, irritabilidad, y va a aparecer un exantema macular, el cual pues puede unirse en varias máculas y puede generar una placa grande, la cual tenga estas lesiones vesiculares muy herpetiformes. Usualmente ese exantema macular es doloroso e inicia en la cara, las axilas y la ingle, luego diseminándose hacia el tronco. Esa fase eritrodérmica se instaura 48 horas después de la infección. Luego, en la fase ampollosa, pues vamos a darnos cuenta de que esas vesículas ya van a tener un tamaño más grande, convirtiéndose en flictenas y pudiéndose pues reventar. Como vemos aquí en la foto inferior está el signo de Nikolsky positivo, que como les explicó Valentina, es deslizar suavemente el pie sobre la epidermis del paciente y la epidermis se va a levantar fácilmente. Es muy importante determinar que, a diferencia de otros síndromes epidermotóxicos, este va a respetar las mucosas.
Y ya en la fase excamativa vamos a darnos cuenta de que esa descamación es muy fina, de modo de papel de arroz, que puede soltarse en el momento en que nosotros la desprendemos, se sueltan en pequeñas escamas más pequeñas y descubren una base eritematosa que pues puede pues, ser sintomática, pues dolorosa en los pacientes. Aquí hay algo que les quería mostrar, que son unas costras peribucales que ocurren en todas las fases. Esas costras peribucales son en forma de hojuela de avena que le da pues como una forma de sonrisa invertida o cara triste a los niños. Entre las complicaciones principalmente está la sepsis, el trastorno hidroelectrolítico y de temperatura, y la celulitis pues coinfectándose con otros agentes. Dentro del diagnóstico vemos que es clínico, pero por ejemplo en los pacientes que son neonatos o lactantes podemos ordenarles un cultivo en el ombligo, pensando en que la causa de ese síndrome de piel escaldada haya sido un onfalocele que se haya coinfectado con un estafiloaureus. En cuanto al tratamiento, vamos a guiarnos por el antibiograma. Si es un aureus sensible a la meticilina, pues lo vamos a tratar con oxacilina, y en el caso de que sea un aureus que sea resistente a la meticilina, lo vamos a tratar con vancomicina. Esta dosis de cefalosporina de primera generación, que es la cefazolina, es muy útil, por ejemplo, cuando los pacientes pues no responden adecuadamente a la oxacilina, pero realmente no es un aureus metilino resistente. Listo, continuamos con la meningococcemia. Vemos que esta patología es de una distribución universal, realmente puede aparecer en todos los países, tiene una incidencia, como vemos, muy baja, de 1.1 casos por cada 100.000 habitantes, pero tiene una letalidad muy alta, y las secuelas principalmente, como esta bacteria puede atravesar el sistema nervioso central, las secuelas van a ser predominantemente de origen neurológico. Etiológicamente vemos que se da por la Neisseria meningitis, la cual es una bacteria la cual puede estar en la nasofaringe de muchas personas, pues cualquier persona puede estar colonizada por esta bacteria. Recordemos que es un diplococo gram negativo que es encapsulado, lo cual que no es encapsulado, perdón, lo cual le permite migrar al sistema nervioso central. Y en el caso de la transmisión, vamos a darnos cuenta que es por secreciones respiratorias de los pacientes infectados. Fisiopatológicamente, nos damos cuenta de que este diplococo tiene una molécula que se llama lipoligosacárido en la capa. Son esas espinitas que vemos en la foto del fondo. Esos lipoligosacáridos van a interactuar con las células endoteliales y las plaquetas, lo que va a ocasionar una inflamación masiva, y esa, por ejemplo, en el caso del endotelio y de las plaquetas, también van a expresar factor tisular, lo cual va a ocasionar un estado procoagulante, el cual puede generar la creación de coágulos a nivel distal, con una subsecuente necrosis. Y la necrosis distal se da pues subsecuente a esa hipoperfusión, y luego, como debe haber un equilibrio entre el estado procoagulante y un estado anticoagulante, hay un uso desordenado de la antitrombina y de la proteína C, ocasionando que haya un consumo masivo de los factores de coagulación, y posteriormente ocurra una coagulación intravascular diseminada, shock y las manifestaciones cutáneas por necrosis, que son, por ejemplo, la púrpura fulminans. Listo. Entonces, vamos a darnos cuenta de que estos pacientes clínicamente se van a ver muy tóxicos. El periodo de incubación usualmente es muy corto, usualmente es de 2 días. Cursa con un inicio súbito de la fiebre muy alta, usualmente mayor a 40 grados centígrados, y comienza con un exantema que es de características petequiales purpúricas,
no, eso posteriormente se va a tornar necrótico, como por ejemplo lo vemos en la foto inferior derecha y en la foto inferior izquierda. Usualmente inicia en el tronco y se disemina hacia las extremidades, y la cara pues usualmente no está comprometida, pero en los pacientes pues más graves se puede ver comprometida. Los pacientes también pueden estar con inyección conjuntival o hemorragia uveal, como pues a consecuencia de pues, del estado procoagulante anticoagulante que se libra pues dentro de estos pacientes. Y se dice que los pacientes que cursan con la púrpura fulminans, que son todas estas lesiones que yo les estoy mostrando y que tienen signos meníngeos, usualmente esos pacientes tienen muy mal pronóstico y se estima que pues no duran mucho, pues más de 12 horas. En cuanto al diagnóstico, pues es clínico, pero podemos apoyarnos en estos paraclínicos. Es importante que en este caso pues preguntemos por la vacunación, ya que la vacuna del meningococo no es una vacuna que cubra el plan ampliado de inmunización. Y en cuanto al tratamiento, pues a los pacientes le vamos a dar ceftriaxona, cloranfenicol o penicilina G. Esta última, la penicilina G, se la vamos a dar a los pacientes en los cuales el antibiograma que realizamos en el hemocultivo, pues nos dé que haya una Neisseria meningitis susceptible a la penicilina. El tratamiento, perdón, aquí se me olvidó decir que el tratamiento con dexametasona está muy debatido debido a que, pues, si bien en otras meningitis yo doy dexametasona intravenosa, pues en este caso de la meningococcemia va a ser más deletereo en los pacientes. En cuanto al síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, usualmente es causada por fármacos, predominantemente los fármacos anticonvulsivantes y los que contienen el grupo sulfa, como las sulfonamidas, pero también se puede dar en pacientes en tratamiento con AINES y en menor medida con algunos antibióticos como amoxicilina o ampicilina. Realmente es muy raro, vemos que tiene una incidencia de 2.7 casos por cada millón de personas, pero pues realmente la recuperación es muy larvada y pues las complicaciones de esta patología son muy graves. En cuanto a la fisiopatología, se da que pues, se han demostrado que los linfocitos natural killer pueden tener un tipo de estirpe, entre comillas, a las cuales se le denomina natural killer medicamento específicos. Esos natural killer pues van a ser muy afines por el complejo humano de histocompatibilidad tipo 1, el cual va a ser captado por las células de Langerhans y va a interactuar con estas natural killer, ocasionando pues esta reacción inflamatoria generalizada. Entonces, entre los factores que nosotros tenemos, los pacientes que en general no solamente VIH, pues no se guíen por ese VIH, pues en general los pacientes inmunocomprometidos, que ya sea por trasplante o por ejemplo que se le estén dando cursos grandes de corticoides, esos pacientes van a tener pues esta susceptibilidad, los pacientes con cualquier tumor y los pacientes con factores genéticos. Se ha demostrado que los pacientes con mutaciones en el complejo de histocompatibilidad humano tipo 1, esas mutaciones van a ocasionar que pues los pacientes sean más sensibles a algunos medicamentos. Y en general, las altas dosis de medicamentos pues pueden predisponer a que aparezcan estas lesiones. En cuanto a la clínica, nos vamos a dar cuenta de que los prodrómos principalmente van a ser síntomas muy inespecíficos y el exantema va a ser también muy inespecífico. Usualmente esos pacientes tienen queratoconjuntivitis, tos, fiebre que usualmente no es muy alta y pueden cursar con artralgias y mialgias, haciéndolo simular con un síndrome flu-like, pues que sea una gripa común o cualquier otra infección viral que pues no represente mayor riesgo en los pacientes. Ya en la segunda fase, en la fase cutánea, nos vamos a dar cuenta de que
los pacientes van a iniciar con máculas, eritematosas bien definidas con un centro purpúrico. Esas lesiones van a ser dolorosas a la palpación y posteriormente van a evolucionar hacia pápulas y hacia vesículas, las cuales pueden reventarse fácilmente y producir descamación. Hay un signo que es muy característico de estos pacientes, que es el signo de Nikolsky. Ese signo de Nikolsky pues también se los explicó Valentina. Como vemos ahí, pues el signo de Nikolsky. Y hay otro signo que se llama el signo de Asbow-Hansen, que ahorita se los muestro. Y en cuanto a las secuelas, principalmente estas lesiones sí van a afectar la membrana basal, por lo cual pues van a dejar cicatrices en el paciente, y además vamos a darnos cuenta de que la reepitelización y pues el aumento de los queratinocitos en este paciente luego de la recuperación pues va a ser desordenado y puede ocasionar un aumento del tejido córneo, de la córnea del ojo. Entonces, pues principalmente las complicaciones, pues el paciente puede quedar ciego, sí, muy maluco. Y como les decía, este es el signo de Asbow-Hansen, que es en el paciente en el cual nosotros tenemos una lesión vesicular, la cual vamos a oprimir, y esa vesícula se va a mover hacia zona del epitelio, la cual no está lesionada. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos vesícula, yo aprieto esta vesícula y luego el líquido que contenía esta vesícula va a migrar hacia pues hacia la epidermis vecina, que está sana, y pues así es como se diagnostica el signo de Asbow-Hansen. Listo. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a dar cuenta de que es un diagnóstico clínico. Debemos pedir pues también electrolitos, albúmina, transferasas, porque en estos pacientes pues las aminotransferasas van a estar aumentadas. Y el hemograma pues es importante también tenerlo en cuenta, aunque sea de características pues más asociadas a la atención en salud, pues la etiología de este cuadro. En cuanto al tratamiento, yo considero que principalmente retirar el medicamento, tratar la infección desencadenante, pues es lo más efectivo en estos pacientes, teniendo pues un aumento en el pronóstico, pues una mejoría en el pronóstico. El uso de glucocorticoides y la ciclofosfamida están muy contraindicados pues, y debatidos en estos pacientes, ya que aumentan las secuelas y la mortalidad, porque como sabemos estos medicamentos tienen capacidad pues, de inhibir la proliferación celular y pues estaría aumentando las secuelas en estos pacientes. Continuamos entonces con la enfermedad de Kawasaki. También se llama síndrome linfonodular mucocutáneo. Usualmente esta patología es muy común, 175 casos por cada 100.000 habitantes, y de esos pues de esas personas, principalmente da en menores de 5 años, siendo un pico de incidencia máxima entre el año y los 2 años. Es muy común en la raza asiática, y entre la etiología, el factor genético por esta epidemiología asiática, pues va a cobrar mucha importancia esa teoría genética, ya que pues predominantemente se ve en esos hemisferios. Listo. En cuanto al diagnóstico, vamos a utilizar los criterios de Tomisako-Kawasaki. Esto lo vamos a pensar en todos los pacientes menores de 5 años con más de 5 días de fiebre, los cuales pueden tener pues mínimo 4 de estos criterios. El que nos va a importar más en este momento va a ser el rash, pues que se los voy a describir más adelante, pero como vemos puede tener muchos otros hallazgos. Entonces está la conjuntivitis, que usualmente es bilateral, no es exudativa. Los pacientes, pues por la fiebre, van a estar irritables. Usualmente pueden tener keilitis y keilosis.
La linfadenopatía usualmente es unilateral y debe medir más de 1.4 centímetros. Como vemos, los pacientes van a tener edema o eritema en palmas y plantas, y puede haber una descamación que no se ve bien en esta foto, pero puede haber una descamación periungueal en esos pacientes. Y en cuanto al rash, que es lo que nos importa en ese momento, nos vamos a dar cuenta de que es un rash de características muy polimórficas. Usualmente pues tiene un inicio muy repentino luego de que el paciente pues inicie con la patología. Comienza particularmente con máculas morbiliformes que se distribuyen predominantemente en el tronco y en las extremidades, y puede pues tener lesiones ampollosas que pues, después van a descamar. En este cuadrito vemos pues que las lesiones en piel van a estar usualmente desde el inicio de la patología y puede durar por mucho tiempo. Y la fiebre, pues que es uno de los criterios obligatorios, pues va a estar en la fase aguda y subaguda, y es muy importante nosotros hacer una muy buena historia clínica porque el tratamiento se debe poner antes de los 10 días de curso de la enfermedad para poder evitar esta principal complicación, que es la miocarditis y los aneurismas pues a nivel de las arterias coronarias. Entonces el tratamiento va a ser mediante este algoritmo que fue creado por gente japonesa. Se llama el Kobayashi Score. Usualmente lo que hace es cernirnos entre si el paciente va a tener resistencia o no a la inmunoglobulina intravenosa, pero como vemos inicialmente, eso no va a cambiar el tratamiento. A los dos pacientes les voy a dar la misma cantidad de inmunoglobulina intravenosa y la aspirina. Usualmente esa aspirina, el tratamiento dura 3 meses hasta que se acentúa la eritrosedimentación, pero a diferencia de los que no son resistentes, en los pacientes resistentes voy a dar también un ciclo de glucocorticoides por 10 días para que pues disminuya pues la resistencia de esos pacientes. ¿Qué se determina como resistencia? Que por ejemplo el paciente al ecocardio tenga una alteración en las arterias coronarias, o que por ejemplo el paciente haya cursado inicialmente con shock o síndrome de activación de los macrófagos. En cuanto al laboratorio, yo creo que lo que guía la terapia principalmente es el ecocardiograma transtorácico y la eritrosedimentación, pero pues también vamos a poder pedir hemoleucograma y plaquetas y reactantes de fase aguda. En cuanto a las complicaciones, pues vamos a darnos cuenta de que principalmente son cardiovasculares, siendo las más graves las valvulitis mitral por su gran morbilidad y prevalencia, pues estos pacientes van a tener esto por el resto de la vida. Y los aneurismas coronarios y el infarto miocárdico, pues que puede ser fatal en estos pacientes ya que no han desarrollado circulación colateral a nivel de las coronarias. Listo, continuamos entonces con la púrpura de Henoch Lane. También se denomina vasculitis por inmunoglobulina A. Es muy poco frecuente, pero usualmente suele ser muy grave, ya que tiene, además de las lesiones dermatológicas, otras lesiones en otros sistemas que les voy a explicar más adelante. La etiología es desconocida, pero se cree que puede tener un desencadenante infeccioso o por una reacción postvacunal en los pacientes, los cuales van a tener una acumulación de inmunoglobulina A en la piel debido a que se identifica esas infecciones o esa vacuna como un hiperantígeno, y pues va a tener pues las consideraciones clínicas que les voy a mencionar. Entonces, ¿en quién los voy a pensar? En los pacientes que cumplan con estos criterios. Púrpura palpable, que esté el paciente menor de 20 años, que pueda tener dolor abdominal, que pueda simular un síndrome, pues un síndrome de abdomen agudo,
y que a la histopatológicamente se vea como granulocitosis en la pared de las arteriolas y las vénulas. Pues este último criterio pues no va a estar muy accesible a los pacientes, entonces pues no lo vamos a tener que hacer usualmente. Entonces vemos que esa acumulación de inmunoglobulina A se puede dar a nivel dermatológico, digestivo, renal y articular, pero la que nos va a importar precisamente en este momento es la dermatológica. Entonces, usualmente en los pacientes que ya nosotros lo hayamos clasificado como que sí tiene una púrpura de Genox-Olein, la clínica va a tener una tétrada. Esa tétrada va a ser una púrpura palpable. Esa púrpura, a diferencia del resto de púrpuras, no va a tener trombocitopenia ni coagulopatías. Los pacientes van a tener también artritis o artralgias, usualmente de articulaciones grandes, dolor abdominal y enfermedad renal que se puede expresar como proteinuria y hematuria. Entonces, esas lesiones cutáneas van a ser máculas rosadas que pueden iniciar como abones, van a ser palpables, como vemos, entonces, pues diferente a la pápula es menor de 1 centímetro, ¿cierto? Mientras que la placa va a ser mayor a 1 centímetro. Como esta no tiene más de 1 centímetro, entonces son pápulas que van a ser palpables. Se localiza predominantemente, como vemos en estos 3 pacientes, en los miembros inferiores, pero puede llegar hasta el tercio inferior del tronco y también disiparse hacia los glúteos. Y en presentaciones más atípicas, como la de la izquierda, puede también tener pues compromiso en la cara, pero usualmente la foto de la derecha es la presentación típica, igual que en esta paciente que les muestro. Listo. En cuanto al diagnóstico, va a ser clínico, pero podemos echar mano de muchos pues, laboratorios, principalmente como es una pues, lesiones por inmunoglobulina A, pues vamos a pedir una inmunoglobulina A, la cual va a estar aumentando en sus pacientes. Los pacientes pueden tener anemia de característica normocítica normocrómica a modo de inflamación crónica, pero también puede tener leucocitosis como reacción de inflamación aguda, y al igual que la eritrosedimentación. Como los pacientes van a tener afectación renal, pues también vamos a pedir un uroanálisis y tiempos de coagulación como en toda púrpura, pero en estos pacientes, pues como les mencioné antes, no va a haber coagulopatía ni trombocitopenia. Y en cuanto al tratamiento, los ciclos con metilprednisolona se pueden dar hasta que se solucione el cuadro del paciente, pero se ha demostrado que más temprano se administra la metilprednisolona, pues mejor va a ser el curso de la enfermedad y menores complicaciones extra orgánicas pues van a tener los pacientes. Continuamos con la roseola infantum, también se denomina exantema súbito. Estos pacientes pues van a cursar asintomáticos, como les voy a mostrar ahorita en la clínica. Usualmente la edad pico es entre los 7 y los 13 meses. El agente principal es el virus del herpes humano, pero también se han identificado otros virus como los enterovirus, los adenovirus y el parainfluenza virus tipo 1. Y aunque la fisiopatología no es clara, se ha postulado que se puede corresponder a un aumento de los complejos antígeno-anticuerpo por el virus del herpes humano 6. Es importante que nosotros sepamos que el exantema ocurre solamente en la minoría de los pacientes, usualmente al 20%. Entonces estos pacientes van a cursar asintomáticos pues, y no van a tener mayor complicación. Entonces, como vemos las lesiones, pues son lesiones maculopapulares no pruriginosas, usualmente son rosadas, no blanqueantes, que se inician principalmente en el tronco y en el pecho y se pueden pues migrar hacia las extremidades. Y esta exantema va a persistir alrededor de 1 a 2 días, pero realmente pues no va a tener ningún tipo de síntoma. Es importante que nosotros
tengamos en cuenta en la historia clínica que el exantema inicia en el momento en que se desaparece la fiebre. Entre otras manifestaciones vamos a tener que al examen físico vamos a encontrar manchas de Nagayama. Esas manchas de Nagayama son máculas o incluso úlceras a nivel de la unión úvulo-palatoglosa. La inyección conjuntival y la inyección timpánica pues van a ser muy predominantes en estos pacientes, y las adenopatías occipitales debemos ser cuidadosos con esto porque, como más adelante les voy a mostrar, hay otras patologías que pueden tener pues este hallazgo. Continuamos con el megaloeritema infeccioso, también se denomina quinta enfermedad o parvovirosis. Usualmente dan los pacientes entre los 4 y los 10 años, tiene una incubación muy corta, y predominantemente se da por el parvovirus B19, el cual es un virus ADN que pertenece pues a la familia de los enterovirus. Fisiopatológicamente pues se da el ingreso de este virus en el tejido linfoide y luego se disemina hacia la médula ósea, donde va a atacar las células progenitoras eritroides, lo cual pues nos puede dar las complicaciones en estos pacientes. Entonces miren acá las lesiones. Esas lesiones pues principalmente van a ser un eritema maculopapular, pues va a tener como una distribución muy irregular, muy asimétrica, pues tiene forma muy geográfica, pero es muy lindo y curioso en esta enfermedad que nosotros veamos el eritema embofetada. Este eritema embofetada pues no va a respetar, como a diferencia de la enfermedad que les dije anteriormente, no va a respetar el surco nasogeniano y pues va a coexistir con el resto de las pues del exantema. Ese exantema va a ser fluctuante, usualmente aparece en el tronco, luego migra a los miembros superiores, después a los miembros inferiores, vuelve al tronco. Entonces realmente los pacientes y los padres pues pueden no notar este cambio. Y en niños más grandes puede coexistir con artralgias. Usualmente los prodrómos de la enfermedad se confunden con un flu-like. Aquí les muestro, el 50% se confunde con un flu-like, el 25% solamente va a tener los síntomas típicos y el otro 25% va a permanecer asintomático. Entonces, en cuanto a las complicaciones, nos vamos a dar cuenta de que la anemia principalmente va a ser pues la complicación más frecuente, ya que este virus ataca las células progenitoras eritroides, y en los pacientes inmunosuprimidos van a necesitar pues usualmente transfusiones, ya que pues esta aplasia transitoria no se autolimita o puede durar más de 3 semanas. En cuanto a los laboratorios, lo vamos a pedir solamente en los pacientes inmunocomprometidos. La inmunoglobulina M pues va a aparecer predominantemente al 7º día, y la inmunoglobulina G hacia el día 15 después de la infección. Continuamos con el síndrome mano-boca-pie. Esta enfermedad es causada predominantemente por el coxsackievirus tipo A, pero también se ha demostrado que puede darlo otros enterovirus. Es muy importante que nosotros sepamos que este síndrome mano-boca-pie puede coexistir con otra enfermedad que se llama herpangina, en la cual el paciente pues se llena de úlceras en la boca y pues puede confundirse con estas lesiones. La transmisión predominantemente es orofecal. El periodo de incubación es de 2 a 7 días, con un curso de la enfermedad hasta de 10 días. Y los factores predominantes, pues al ser una enfermedad que se produce por el contagio, pues por el contacto con materia fecal con la boca, usualmente el saneamiento pues va a ser pues muy fundamental pues en estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología, vemos que primero se inocula el virus. Ese virus entra pues a través del contacto por la boca. Ese se va a replicar en el
círculo de Waldeyer en el tejido linfático, pues a nivel de la faringe. Esto va a ocasionar una viremia menor, la cual luego se va a diseminar y no va a ser, pues no, el sistema inmune no va a lograr pues a contener esta viremia. Luego entonces pasa hacia una viremia mayor, la cual pues va a tener un tropismo especial por los queratinocitos y va a ocasionar una acantolisis en las capas superiores de la epidermis. Y en cuanto a la histopatología, pues nos vamos a dar cuenta de que principalmente va a tener pues hallazgos vesiculiformes o pues de esponjiosis en la placa histológica. En cuanto a las manifestaciones, es muy importante que estas lesiones pues van a tener un signo que pues no es precisamente un signo, pero se da, por ejemplo, el pseudo-Kepner, que también pues lo conocemos como la autoinoculación, en la cual el paciente pues se va a chupar las manos o los pies y esa contaminación de la boca pues también puede ir hacia hacia las manos y hacia los pies, como es el nombre pues de la enfermedad. Miren en esta foto pues la herpangina que le da a este paciente. Estas lesiones usualmente enantemáticas son predominantemente en lengua y en labios, van a ser máculas que progresan a vesículas y van a tener un halo eritematoso. Y en cuanto al exantema, va a ser predominantemente de inicio macular, pero va luego a evolucionar hacia vesículas que no son pruriginosas ni dolorosas en palmas, plantas y glúteos. A diferencia, miren que estas lesiones podrían parecerse al moluscovirus, pero no son umbilicadas y recordemos que en el moluscovirus pues no va a tener compromiso en plantas y manos. Miren estas líneas, yo quiero que miren estas líneas blancas, se llama onicomadesis. Esas líneas blancas usualmente es por una acción queratolítica de pues el agente etiológico dentro de los queratinocitos y la queratina de las uñas. En estas uñitas, en el segundo dedo de este paciente, pues también se ve un poco de onicomadesis. Listo, continuamos con el sarampión. Esta es una enfermedad de notificación obligatoria en nuestro medio, ya que pues no es muy incidente actualmente por el plan amplio de vacunación. Pues tiene una vacuna que es de virus vivos atenuados, usualmente se da, pues no, usualmente no, se da al año y a los 5 años. Y se aplica junto a la rubeola y las paperas, pues en estas edades. Usualmente la transmisión se da por secreción de las vías aéreas y tiene una incubación de 12 días. Entonces, la historia natural de la enfermedad es que se incube entre 6 y 21 días, pero como les dije anteriormente, pues dura menos. Esa incubación se da principalmente en el tracto respiratorio superior y en las conjuntivas, donde se va a replicar en el tejido local y se va a extender hacia los tejidos linfáticos a través de la sangre. Esa diseminación va a ocasionar una primer viremia, la cual pues no se va a poder contener y va a ocasionar una segunda viremia que se denomina fase invasiva, donde van a comenzar los síntomas prodrómicos. Esos síntomas prodrómicos van a ser epífora, rinorrea, tos, conjuntivitis es muy usual en estos pacientes y la fiebre va a ser usualmente mayor a 40 grados centígrados. Y luego esos síntomas se van a aumentar cuando aparezca el exantema. Entonces, podemos encontrar en estos pacientes un enantema, en la cual le vamos a llamar manchas de Koplik. Usualmente la literatura los describe como granos de arena sobre un suelo rojo. Entonces, como vemos, son lesiones maculopapulares de bordes definidos, regulares, de una distribución asimétrica que usualmente da al frente pues, de los molares. Pues en este paciente no tiene dientes, pero usualmente da al frente de los molares.
y es un enantema muy fugaz, y aunque no es patognomónico, nos puede sugerir pues pues, usualmente sarampión. En cuanto al enantema, nos vamos a dar cuenta de que es maculopapular confluente en zonas de piel sana. Usualmente comienza en el cuello y en la raíz del pelo, pero a nivel posterior, y luego se va a diseminar hacia el tronco, pues el abdomen y la raíz de los miembros inferiores. No va a respetar palmas ni plantas, a diferencia pues de otras infecciones virales. El paciente es contagioso 5 días antes y hasta 4 días después del inicio del exantema, entonces es muy importante que nosotros aislemos a estos pacientes para que no pues, contagien a alguien más. En cuanto al diagnóstico, como les mencioné antes, es una enfermedad de notificación obligatoria, pues nosotros le vamos a tener que pedir marcadores séricos específicos para el sarampión y debemos aislar el virus pues, de la nasofaringe de estos pacientes mediante pruebas moleculares. Las complicaciones predominantemente, como vemos, es la otitis media y la neumonía. Estos pacientes pues también van a poder tener pues diarrea, pero pues, no es lo usual. El virus de por sí puede generar una hipovitaminosis A. Estas manchas que vemos aquí en este paciente se llaman manchas de Biot y usualmente pues se da por una hipovitaminosis cuando los pacientes tengan signos claros de hipovitaminosis o precisamente pues antes de esa hipovitaminosis, porque sabemos que el virus pues da esa complicación. Vamos a trazar con vitamina A, y en estos 3 casos que les traigo, que es neumonía en menores de 12 meses, en mayores de 12 meses que requieran ventilación mecánica, y en los pacientes inmunocomprometidos vamos a dar un antiviral que es la ribavirina en un ciclo de 7 días. Seguimos con la rubéola. Es un virus ARN de la familia Togaviridae. Se transmite también por gotículas de la vía respiratoria y también a nivel placentario. No voy a hablar pues de la transmisión placentaria en estos pacientes, aunque la rubéola neonatal pues tiene es muy llamativo los hallazgos en estos pacientes, principalmente la sordera y las lesiones neurológicas y las calcificaciones paraventriculares en estos pacientes, pero pues no voy a tocar ese tema. En cuanto al periodo de incubación, se da alrededor de 14 a 21 días y tiene una viremia muy similar al periodo de incubación. Entonces es importante que estos pacientes pues también los debemos aislar. Entre el quinto día después del enantema, los pacientes son más infectantes y los prodromos usualmente no aparecen en estos pacientes, y cuando aparecen pues se van a confundir con cualquier gripa. Es muy importante que las linfadenopatías, miren que pues también aparece como en la patología que les mencioné anteriormente, pero estas linfadenopatías pues también van a ser retroauriculares y pueden ser dolorosas. En la fase enantemática vamos a darnos cuenta de que van a haber unas manchas de Forchheimer, que son lesiones maculares en la unión uvulopalatoglosa. Esas lesiones son petequiales. Usualmente no se asocian a petequias en ninguna otra, pues en otro lugar, como en el caso del dengue, que pueden dar petequias en axilas o petequias a nivel pretibial. Y en la fase exantemática, pues va a tener un inicio en cara que luego se va a distribuir centrífugamente desde la cabeza hacia los miembros inferiores. Como vemos, son lesiones maculares. Son lesiones maculares, pues que van a ser con una distribución muy desordenada. Los bordes son muy regulares pero bien definidos.
Entonces los traje este cuadro para demostrarles que se marca el exantema como el día cero. La viremia usualmente es durante varios días, desde 10 días antes del exantema y puede cursar hasta 6 días después del exantema, donde nosotros vamos a tener que aislar estos pacientes. Y miren que la fiebre pues no es muy característica, aunque es muy alta, pues no es muy característica de este cuadro. Entonces, el diagnóstico va a ser por laboratorio, también va a ser de notificación obligatoria, también pues lo cubre nuestro plan ampliado de inmunización. Va a ser por marcadores séricos específicos para el virus. Continuamos entonces con la varicela. La varicela, usualmente, pues yo creo, a la mayoría de todos, pues a todos nos ha dado varicela, yo creo, pues y a los que no, pues ya existe una vacuna, pues usualmente esa vacuna pues se integra al plan ampliado de inmunización. Es donde hubo actualización a partir del 2016 en las cuales nosotros tenemos que también los pacientes de 5 años. Y la virulencia de estos pacientes usualmente da 1 o 2 días antes del inicio de la erupción y se da hasta que se descaman todas las vesículas. Lo lindo y lo llamativo de esta patología es que pueden existir muchas lesiones de diferentes tipos, sean erosiones, escoriaciones, máculas y pápulas e incluso vesículas pues, en estos pacientes. Y se dice que la cantidad de las lesiones, es decir, su densidad entre lesión y lesión, pues va a ser muy, pues con pronóstico, en la es muy alta en la primera viremia, pero vemos que luego sí va a tender a aumentarse y el exantema va a ser predominante en tronco, cara y cuero cabelludo. Estas lesiones sí van a atacar la membrana basal y vemos que cuando los pacientes se dan escoriaciones por rascarse, pues pueden tener esas úlceras y les deja pues cicatrices súper feas. Entre las complicaciones, pues el herpes zóster, como sabemos, se da pues en todos los pacientes que fueron vacunados o que pues estuvieron en contacto con el virus. Este herpes zóster, principalmente la complicación es la neuropatía posherpética, en la cual ataca pues todo el dermatoma, haciendo que haya un dolor crónico, el cual nosotros tengamos que tratar pues con neuromoduladores. Y en los pacientes en los cuales da pues ya más grandes, la neumonía pues es la complicación más temida de todos. Los marcadores séricos, la IgM es muy mala porque como vemos ocurre en varias viremias, hay 2 viremias específicamente en esa patología, pero la inmunoglobulina G sí va a ser muy, muy sensible y muy específica y va a aparecer hasta 3 semanas después de la prima infección y deben tener títulos elevados 4 veces sobre pues, el valor normal. En cuanto al tratamiento, solamente se lo vamos a dar en los pacientes inmunocomprometidos, aunque actualmente se está debatiendo mucho de eso porque se ha demostrado que dar el aciclovir precozmente en estos pacientes pues va a ocasionar que no hayan tantas complicaciones a largo plazo. Ya para terminar, la mononucleosis infecciosa principalmente se da por el virus de Epstein-Barr. Este virus, recordemos que es oncogénico, se transmite por la saliva. Recordemos que esta enfermedad también se llama la enfermedad del beso y usualmente se da en los adolescentes que también son población pediátrica. Y el periodo de incubación es alrededor de 30 a 50 días. Manifestaciones clínicas dermatológicas, pues va a ser una fase prodrómica que va a pues, usualmente dura de 1 a 2 semanas.
pero que se confunde con otra, pues con cualquier otra infección viral. Y miren esto, es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial con la tosferina y con la amigdalitis por Streptococcus pyogenes, porque pues da muy similar. Y en el caso, si por ejemplo nosotros pensamos que esto es una bacteriana piógenes y nosotros a esos pacientes le vamos a dar penicilinas, es cuando van a aparecer las lesiones dermatológicas, las cuales van a ser un exantema súbito, maculopapular, que da usualmente en todos los pacientes a los cuales nosotros les administremos este antibiótico. Es confluyente, diseminado y posteriormente pues a la aparición de este exantema, pues los pacientes van a descamar pues estas máculas. Estas máculas van a tener un signo que es muy característico, que es el signo del uñetazo, donde nosotros vamos a rascar la lesión y va a tener una descamación muy, muy, muy tenue. Entonces, como es un virus oncogénico, las principales complicaciones van a ser pues de linfomas en el tejido peribucal y en el círculo de Waldeyer. Y pues esto también lo ve de patología, este es linfoma. Y el diagnóstico se hace la inmunoglobulina y la inmunoglobulina M y la A son muy malas. Se pueden utilizar los anticuerpos heterófilos para diagnosticar esta patología. Es importante que en el tratamiento nos prevengamos a los pacientes de hacer ejercicio por lo menos 4 meses, porque la esplenomegalia en estos pacientes, como es un tejido linfoide, esa el vaso ocasionar un shock hipovolémico en estos pacientes. Y se ha demostrado que la prednisona tempranamente ayuda a pues, evitar las complicaciones oncogénicas en estos pacientes. Y solo se da en el caso de los pacientes que complique esta patología. Y mil gracias.